Bien, buenos días. Pues yo empecé como maestra de infantil y de todos los años que de docencia, después me pasé a primaria, ahora te comento por qué. De todos mis años de docencia, lo más enriquecedor y con lo que mejor me quedo ha sido con 23 años trabajando en CRAS. He trabajado en 3 CRAS diferentes. En el 2003, el curso 2002-2003, tomé plaza definitiva en el CRAS Extremadura de Alconera y después en el curso 2007-2008 pasé al equipo directivo. Entonces empecé un proyecto de dirección que duró 12 años hasta el curso 18-19. Entonces, claro, era un poco incompatible ser maestra de infantil con el despacho de dirección. Fue en ese momento que me fui a primaria y además de esos 12 años de dirección he estado un año más en la jefatura, un poco más bien por transición dentro de mi centro para la directora siguiente. Y además en todos esos años pues también no recuerdo ni siquiera cuántos he sido la coordinadora TIC de mi centro. Bien, pues ¿cómo empecé? Pues creo que el primer año de pilotaje de Escolarium me llamó la atención. Ya estaba yo en el equipo directivo y yo siempre he estado muy interesada por las TIC. De hecho, yo soy curiosa y sí que, digamos, me arrimaba a gente que sabía para preguntar cosas. Hace muchísimos años, antes de empezar con Escolarium, yo ya vi que las TIC era un potencial súper importante para mi centro, sobre todo porque es una zona rural. Entonces es una zona socioeconómica y culturalmente desfavorecida, con bajas expectativas respecto a la educación. Entonces yo vi un potencial grande para llevar las TIC a mi centro. Con lo cual, bueno, pues empezamos, como digo, pues con una formación no reglada, una formación informal. Ya empezamos a manejar Drive y bueno, pues el primer año, como digo, de pilotaje de Escolarium me despertó mi curiosidad y pensé que podía ser algo muy positivo para llevarlo a mi centro. Con lo cual creo que fue el segundo año de Escolarium cuando ya nos incorporamos como centro Escolarium. Precisamente por ser un CRA me parece que ha sido súper interesante. Ese año iba incluida una dotación de dispositivos para el alumnado y a mí me pareció todo un hallazgo. Con lo cual tengo que decir que precisamente en los CRA ha sido algo muy, muy positivo, porque si no la enseñanza digital desde sus casas no era una prioridad y además en esa época ni siquiera había una red wifi en las casas, ¿no? Entonces los alumnos tomaron conciencia de que era un mundo por descubrir con un potencial grandísimo. Pues como docente, porque también he sido tutora, yo como te he comentado, me pasé a primaria y entonces estuve trabajando ya con alumnado de quinto y sexto de primaria. Fíjate que en un CRA, concretamente en el nuestro, somos 4 poblaciones y cada población tiene una configuración diferente del alumnado. Yo he impartido clases en quinto y sexto, pero mis compañeros los hay desde que tienen unitaria, es decir, desde infantil hasta sexto, con todos los cursos mezclados, o hay una tutoría de infantil y otra de primaria para todo el centro, ¿no? Entonces, es muy complejo. Pero precisamente porque tiene esta complejidad es interesante, porque tú imagínate lo que supone
tener que impartir la clase de, por ejemplo, ciencias, y que a un grupo le tengas que dar la parte de historia, a otro ciencias naturales, ¿no? A un curso, quiero decir, no a un grupo. Entonces, eso no optimiza el tiempo. Con lo cual, entonces, lo que hicimos fue elaborar material propio, un material propio que fuera flexible y que se adaptara a todas las distintas agrupaciones que teníamos del alumnado, con lo cual teníamos un proyecto de ciencia que teníamos separado en los 4 ejes: geografía, historia, ciencias naturales y física, y así con diferente gradación de dificultad se iba adaptando a todos los cursos. Además de eso, tengo que decir, porque claro, muchos detractores de las TIC dicen, bueno, que los alumnos estén todo el día con un ordenador. No, los alumnos no están todo el día con un ordenador, pero sí tienen un dispositivo que les permite una forma diferente de trabajar y que a nosotros nos ha permitido elaborar un material que es dinámico, no es un libro de texto estático siempre con lo típico, el texto y preguntas cerradas. Al contrario, es un material dinámico que incluye vídeos, infografías, enlaces. En la propia plataforma el alumnado puede encontrar actividades de autoevaluación o incluso enlaces externos para la autoevaluación y heteroevaluación. Ha sido muy interesante trabajar con ellos. Lo que yo he visto es que el alumnado se ha motivado muchísimo, porque el libro de texto que teníamos era una invitación a la investigación, con lo cual cada alumno, en función de su edad y de su curso, ha profundizado en el tema. ¿Cuál beneficio así inmediato hemos obtenido de esto? Pues que el alumnado ha aprendido a plantear su contenido, su propio contenido sobre el tema que estábamos impartiendo de una manera concisa, breve, clara y que le ha resultado muchísimo más fácil para el estudio. Pues mira, creo que un legado importante ha sido romper la resistencia del profesorado a meterse en esto de las TIC, en el mundo digital. Ellos pues tenían miedo, inseguridad. Nosotros hemos solventado esto de la siguiente manera. Ese miedo que tenían a la formación digital, es que yo no voy a llegar, es que yo no sé si voy a entender el lenguaje. Bueno, pues lo que hicimos fue que al principio, a partir de mis conocimientos, ¿no? Los conocimientos básicos, por supuesto, que yo tenía, hemos hecho una formación en centro informal y no reglada. Entonces, así nos hemos ido introduciendo poco a poco. Creo que ese salto a la experiencia digital ha sido un legado importante, porque ahora mi centro tiene un nivel de competencia digital interesante, todo mejorable, por supuesto, pero interesante. También el alumnado, imagínate, en la pandemia esto fue súper positivo, porque nuestro alumnado tenía una soltura enorme a nivel digital, tanto para conectarnos como para elaborar ellos sus materiales digitales y compartirlos a través de Drive o por el correo electrónico, por las cuentas cooperativas. Un legado también importante creo que ha sido que a partir de que el alumnado tuviera que trabajar en una pantalla y meterse en la red, pues decidimos que era muy interesante meternos en el foro Nativos Digitales.
son alumnos pequeños, a los padres también les da un poco de inseguridad. ¿Qué va a hacer mi hijo? ¿Qué va a hacer mi hija dentro de una pantalla navegando por internet? Entonces, todos los años hemos estado en el foro desde que salió y nuestro alumnado ha aprendido a conducirse y a protegerse en la red. Además, nosotros hemos dado formación a las familias para que ellos se sintieran seguros. Les hemos enseñado el uso de Escolarium, Rayuela y también cómo tener un control parental, porque como te he dicho, se trata de una zona rural. Y por último, pues creo que hay materiales muy interesantes. Mi escritorio se lo dejé en herencia a la compañera que ahora tiene la tutoría que yo tenía y estamos trabajando a nivel de CRA, con lo cual hay un montón de material muy aprovechable en el área de lengua, en el área de ciencia, en el área de matemáticas y además tengo que reseñar que el material los libros de texto, los materiales que nosotros tenemos en nuestra plataforma Escolarium, hace que sea ecológico y económico, porque nos hemos ahorrado comprar muchísimos libros de texto, se lo ha ahorrado la sociedad en general. Así que me parece que ha sido muy interesante y además un uso prolongado durante muchos años porque hemos visto que era realmente positivo para el aprendizaje. Pues mira, se me han ocurrido tantas preguntas que no sé por cuál optar, pero hay una que la escucho, por haberla escuchado repetidamente, que era, bueno, las TIC, es que, y se te cae la red, ¿y qué haces? Y bien, hay una especie de corriente en la que se quiere volver a lo clásico, al libro de texto, a la clase súper estructurada, ¿no? Entonces, yo preguntaría, ¿cómo has solventado, o qué propones sobre cómo solventar eso, que se cae la red y que yo no puedo entrar en Escolarium? ¿Cómo solventarías eso?